La escasez de chips chinos afecta a la industria automovilística, y mientras las fallas de los proveedores de servicios en la nube estadounidenses provocan interrupciones en los bancos y las aplicaciones, en Europa crece cada vez más la inquietud por la vulnerabilidad digital. Dependemos de tecnologías digitales tanto de China como de Estados Unidos. Y estamos experimentando de primera mano cómo estas dependencias se utilizan para ejercer poder político. Por eso estamos unidos en la convicción de que Europa debe hacer un esfuerzo conjunto para forjar su propio camino digital, y este camino debe conducir a la soberanía digital, allí donde sea necesaria y alcanzable. Los políticos y los representantes económicos buscan salidas a la crisis. La Unión Europea se está quedando rezagada en la economía digital y lo hace en diversas categorías tecnológicas. Redes y otras infraestructuras digitales. Producción de chips. Inteligencia artificial. Software y plataformas en la nube. Y ciberseguridad. El 80% de todas las tecnologías digitales son importadas principalmente de Estados Unidos y China. Solo 4 de las 50 empresas tecnológicas más grandes del mundo siguen siendo europeas. El presidente francés Emmanuel Macron hace un llamamiento a una mayor independencia. Ser más soberano y más independiente no significa que se quiera ser antipático. Significa, sin embargo, que se quiere preservar la soberanía en los pilares fundamentales. Por eso las asociaciones empresariales demandan que Europa alcance la independencia digital, exhortan a que haya una promoción específica de la industria tecnológica, una infraestructura digital europea común y menos regulación y burocracia. El objetivo es que Europa se convierta no solo en consumidora, sino también en diseñadora de tecnologías digitales. Los inversores celebran los resultados de Nvidia que han superado las expectativas. Las acciones tecnológicas se dispararon en los mercados globales desde Japón hasta Corea del Sur y Taiwán. Los mercados europeos se dejaron llevar por esa tendencia y pusieron fin a una racha de 5 días de pérdidas. Los resultados de Nvidia destacan la creciente demanda de sus chips de inteligencia artificial y alivian temporalmente las preocupaciones sobre una posible burbuja en el sector. Los mercados bursátiles están encantados con los resultados de Nvidia. Estas cifras eran esperadas con gran interés en todo el mundo y ahora, una vez más, se han anunciado noticias positivas. Nvidia ha vuelto a superar las expectativas de todos los analistas y del mercado y como resultado ahora mismo vivimos un momento feliz. El gigante de chips registró un beneficio neto de 32.000 millones de dólares en el tercer trimestre. El CEO de Nvidia, Jensen Huang, afirma que la informática evolucionará a medida que la inteligencia artificial se convierta en parte de la vida cotidiana y permita que cualquiera programe. El software se generará en tiempo real. Es generativo, según el contexto, las circunstancias, quién eres, el problema que le plantees o tu solicitud, generará contenido único para ti. Es único para cada persona y en cada ocasión. El ascenso de Nvidia comenzó cuando se lanzó ChatGPT en 2022, impulsado en gran parte por el hardware de la propia Nvidia. Desde entonces, el valor de mercado de la compañía se ha multiplicado por 10, convirtiéndola en la empresa más cotizada del mundo. Sus chips se utilizan en algunas de las tecnologías más avanzadas, desde dispositivos médicos que detectan cáncer de piel de forma temprana hasta vehículos autónomos. Pero algunos analistas advierten a los compradores de chips que no depositen todas sus esperanzas en Nvidia. Nvidia podrá beneficiarse de las inversiones, pero hay crecientes dudas sobre si los compradores de estos chips podrán realmente monetizar la inteligencia artificial porque la expectativa de beneficiarse de la IA es muy alta y por eso siempre se habla de una burbuja. Para los últimos 3 meses de 2025, Nvidia espera que los ingresos aumenten alrededor de un 20%, alcanzando los 65.000 millones de dólares. El entusiasmo por la inteligencia artificial sigue siendo fuerte. No obstante, sigue en el aire la cuestión de si tras el auge llegará el desplome. El gobierno neerlandés anunció este miércoles que retirará el control especial que había impuesto en septiembre sobre Nexperia, ubicada en Países Bajos pero propiedad del conglomerado chino Vingtech. El gobierno neerlandés tomó el control de Nexperia hace unos meses alegando motivos de seguridad.
Pekín respondió limitando las entregas de los chips que terminan de fabricarse en la sede china. Un conflicto que poco a poco empieza a resolverse, pero que ha puesto a prueba una vez más al sector automovilístico europeo, altamente dependiente de estos chips. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró este jueves los aranceles del 40% a ciertos productos de Brasil, como la carne bovina, vegetales, café y cacao. Esto sucede luego de haber negociado con su homólogo brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva. La nueva orden ejecutiva fue firmada por Trump y se aplica a los bienes importados desde Brasil o retirados de almacenes desde el 13 de noviembre. Como parte de su guerra comercial, Trump había impuesto un 10% de aranceles a las exportaciones brasileñas, a las que luego les aplicó otro 40% en represalia por el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro. El envío de remesas a Latinoamérica y el Caribe alcanzará este año alrededor de 174.400 millones de dólares, un 7,2% más interanual y que constituye un nuevo récord. Esto se debe al aumento de las transferencias hacia Centroamérica ante la creciente incertidumbre migratoria en países como Estados Unidos. Ello según el estudio anual del Banco Interamericano de Desarrollo. Campos bajo el agua. Los agricultores de la zona central de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, están lidiando con extensas inundaciones que bloquean el acceso a sus campos y amenazan a la producción de soja y maíz en una de las principales naciones exportadoras de granos del mundo. Cada año, Alejandro Bayán supervisa sus cultivos a mediados de noviembre, pero al igual que muchos otros agricultores de la zona, el agua le impide llegar a sus terrenos. Esto que ves atrás a mi espalda no es un canal, sino es un camino donde transitamos habitualmente, donde transitan un montón de productores. Acá tenemos el área afectada más o menos entre un 60 y un 70% en esta zona. Hay zonas que tienen entre el 50% y el 60% y otras zonas que tienen un poquito menos, ¿no? Argentina es el líder mundial en exportación de harina y aceite de soja y el tercer mayor exportador de maíz. Para 2025-2026, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimaba una producción de soja de unos 48,5 millones de toneladas y de maíz de 58 millones de toneladas. Pero según la Asociación de Productores Rurales Carvap, en los últimos 4 meses las precipitaciones fueron excepcionalmente abundantes. Cerca de 1,5 millones de hectáreas en el centro y oeste de Buenos Aires podrían volverse improductivas. En este momento estaríamos haciendo, en lo que es ganadería, verdeos de verano, y lo que es agricultura, estaríamos en plena siembra de soja, lo cual no está pasando por una cuestión de que bueno, el impedimento del agua y a la vez es que no se puede llegar con las herramientas a los campos. Carvap señala que si la situación no mejora, los efectos podrían sentirse en los ingresos de los productores, en las exportaciones y en la economía de las zonas rurales. Los productores replantean sus calendarios de siembra y cosecha ante la posibilidad de que el clima extremo se repita. Nosotros nos levantamos a la mañana y vemos este panorama y es una desolación porque ver campo inundado, totalmente productivos, nos da tristeza y más que nada impotencia. Este escenario de vulnerabilidad pone presión sobre un sector clave de la economía nacional, dada la importancia de las divisas que deja la soja en el sector agropecuario argentino. Para estos agricultores, planificar según el clima ya no es una opción, sino una necesidad. Auge en la construcción, en la playa y en la ciudad. La economía española crece en términos macroeconómicos, pero no podría hacerlo sin la mano de obra extranjera. Verdaderamente están resultando ser la solución al problema que tenemos de mano de obra. Ya sea en Marbella o en Madrid, en España se construye de nuevo a destajo. Atrás quedaron los tiempos en los que los lugareños acudían a la construcción para ganar dinero rápido antes del estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. Ahora los bajos salarios han espantado a estos trabajadores y toda nueva construcción depende de los inmigrantes. El 90% de los nuevos puestos de trabajo que se han creado en los últimos 2 años están siendo ocupados por inmigrantes.
El empleo ha aumentado sobre todo en los sectores en los que España más ha crecido recientemente, como por ejemplo el turismo. En los 2 últimos años, el número de visitantes se incrementó en 20 millones. Durante el mismo periodo, unos 600.000 inmigrantes decidieron buscar empleo en España. Y lo hacen en los sectores en los que los españoles no quieren trabajar. Los autóctonos aspiran a trabajos mejor pagados, menos duros físicamente, que exigen menos horas de presencia, y ese tipo de trabajos quedan para los inmigrantes. Un ejemplo de ello es este restaurante en la costa mediterránea. La jefa de cocina es española. El resto de empleados proceden del norte de África o de Sudamérica. Todos ellos contribuyen a que el Producto Interior Bruto de España crezca más que el de los demás países de la Unión Europea. Pero no todo lo que brilla es oro. La riqueza del país crece por los grandes números, es como si nos hubiéramos convertido de pronto en un país mucho más grande, pero la riqueza per cápita, que es la que al final interesa a la población mayoritaria, digamos, eso no ha crecido suficientemente. Uno de los motivos, la falta de productividad de España desde hace décadas. Así que la creación de empleo por sí sola no basta para generar prosperidad. En el sector de la construcción, las empresas se centran ahora en la eficiencia y la automatización para atajar la escasez de personal. Su objetivo, construir más rápido y ser más competitivas. Pero el problema de las condiciones laborales sigue siendo una asignatura pendiente en España.